Este análisis entonces consta de tres activos financieros: una empresa A, un bono B, una divisa C y el mercado. Y aquí tenemos las fechas que irían desde el 1 de enero del 2012 hasta el 14 de mayo de 2013. De acuerdo, estos datos son datos hipotéticos. Entonces, voy a calcular aquí, ¿cierto?, las rentabilidades de estos activos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, coloquémosle aquí un título que diga rentabilidad de los activos financieros. Ahí calculamos incluso las rentabilidades del mercado. Entonces utilizamos nuestra formulita del logaritmo natural de este dato futuro sobre este dato presente. Damos enter, a esto le colocamos porcentaje, los dos decimales, proyectamos y sacamos el cálculo para el periodo de análisis. Estos son los resultados, ¿de acuerdo? Es simplemente sacar el logaritmo natural de este futuro sobre este presente. Estamos sacando entonces rentabilidades continuas. ¿De acuerdo, chicos? Si nosotros hiciéramos el gráfico de los precios, tendríamos un comportamiento más o menos parecido a este, en mi caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo este caso particular. Mire, la empresa A tenía un comportamiento bastante estable al alza, pero en los últimos días, de manera deliberada, hice que presentara un crecimiento exponencial en los precios. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento de la empresa A. Miren que el comportamiento de los bonos es bastante estable. ¿De acuerdo? El comportamiento de los bonos es muy estable. El comportamiento de la divisa era bastante estable, chicos, pero en los últimos días presentó un incremento bastante significativo, un incremento muy fuerte. Esto lo hicimos deliberadamente. Y el mercado, a pesar de que ha venido con mucha estabilidad, pues internamente tiene algunos comportamientos algo inestables. ¿De acuerdo? Ese es el análisis, el primer análisis gráfico, un análisis tipo intuitivo. Vamos a hacer un análisis ahora sobre los rendimientos. ¿De acuerdo? Entonces, los rendimientos no comienzan desde el día primero, sino desde el día segundo. Entonces, las fechas que van acá en este análisis, ¿cierto?, arrancan desde el día 2 de enero. Entonces, voy a graficar el comportamiento de las rentabilidades. Y eso es lo que me encuentro. El mercado, que es lo que tenemos en morado, es volátil, es bastante volátil, ¿cierto? Y no es tan fácil definirle una tendencia. Después de eso tenemos un comportamiento muy llamativo en la divisa. La divisa había sido muy estable en sus rentabilidades, bastante estable, pero al final presenta un comportamiento muy volátil y hacia el alza. Posteriormente tenemos el comportamiento de los bonos. Miren que los bonos son estables, ¿cierto? Son bastante estables. Y en esta fecha cercana al 2 de septiembre, tenemos que presenta un crecimiento bastante significativo, pero por lo demás es bastante estable. Y finalmente en la empresa A podemos observar que durante el periodo de análisis fue bastante estable, pero
al final tiene un crecimiento supremamente alto en las rentabilidades. Vamos a calcular de una manera simple los datos de rendimiento, ¿cierto?, de volatilidad y de marginalidad. Entonces voy a copiar estos rótulos, los voy a pegar aquí al lado, y aquí le voy a plantear el E de R sub I, que es la rentabilidad de cada uno de los activos, incluso el mercado. Aquí voy a colocar el nivel de volatilidad asociada a esos niveles de rentabilidad de los activos, y aquí voy a colocar un coeficiente de marginalidad. Entonces, para sacar la rentabilidad simplemente coloco la función igual promedio y marco los datos de las rentabilidades de los activos y le doy enter. A eso le damos porcentaje y unos 2 decimales y proyectamos. Como se pueden dar cuenta, en un análisis rápido, ¿cierto?, la rentabilidad de la empresa A por jornada diaria de cotización en promedio para el periodo comprendido entre el 2 de enero del 2012 hasta nuestra fecha del 14 de mayo del 2013 ha presentado una valorización de 0.20%, que es superior a la presentada por el mercado, que es de 0.19%. Lo mismo sucede con los bonos, que tienen una rentabilidad promedio mayor, y de las divisas, que están al mismo nivel de la empresa. Vale la pena destacar el hecho de que todos los activos financieros, en mi caso, objeto de análisis, son mejores que el mercado. Eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Se trata de que los activos financieros que estamos seleccionando para el análisis tengan una rentabilidad que se encuentre por encima de la rentabilidad del mercado. Ok, vamos a calcular ahora el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es igual a la desviación estándar tipificada de las rentabilidades de los activos. Así las cosas, entonces con la función igual desveste P, marco cada una de las rentabilidades de los activos y le doy enter. A esto le colocamos porcentaje y unos 2 decimales y proyectamos. La idea en este sentido, chicos, es que el nivel de riesgo de cada uno de los activos financieros sea más pequeño que el mercado. Este 0.76 que he obtenido para la empresa A se analiza como que en promedio por jornada diaria de cotización el nivel de riesgo que ha tenido la empresa A es del 0.76% para el mismo periodo de análisis, que si lo enfrentamos al 1.22 obtenido en el mercado, pues resulta bastante atractivo. Fíjense que cada uno de los activos que yo tengo, tanto en la empresa A como en el bono B, como en la divisa C, cada uno de estos niveles de riesgo es más pequeño que el mercado. Y eso es lo que buscamos, que el nivel de riesgo de los activos sea más reducido. El último análisis que haré será el análisis de la marginalidad. La marginalidad se define como un valor absoluto de la volatilidad sobre la rentabilidad. El análisis de la marginalidad nos dice que por cada 1% que nosotros querramos obtener en los niveles de rentabilidad, tenemos que tener un costo asociado. En este caso, ese costo asociado, en mi caso, sería del 3.82%. Es decir, que para obtener 1% de rentabilidad en la empresa A, debo pagar un costo en términos de riesgo del 3.82%. La idea, chicos, es que para cada uno de los activos que hemos seleccionado, ese indicador de riesgo que tengo que pagar por un 1% de rentabilidad sea más pequeño que el mercado, lo que efectivamente se cumple para este
modelo hipotético que hemos elaborado. Después de tener estos indicadores, en esto que denominamos la matriz de indicadores o momentos estadísticos, vamos a proceder a hacer un cálculo de las correlaciones. Entonces voy a colocar aquí un título que se llame correlaciones. Para las correlaciones hay que tener el complemento de datos. Hay que instalar el complemento de datos. ¿De acuerdo? Entonces, para instalar ese complemento de datos, usted se va a archivo. En archivo se va a complementos, perdón, se va a opciones. Y en opciones se va a la opción complementos. Complementos, usted busca las herramientas para análisis y le da la opción ir. Allí activa todas las opciones de una vez y le da aceptar. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es irme a la opción análisis de datos y me voy a coeficiente de correlación. Allí le doy a aceptar. Y en el rango de entrada voy a marcar, incluyendo los rótulos, mis activos financieros. Marco los activos financieros. En este caso estoy excluyendo al mercado porque pues el mercado no es una opción financiera en la que yo pueda invertir, más bien es un indicador de comparación. Le doy aquí, rótulos en la primera fila, le doy clic en rango de salida, le doy clic aquí en rango de salida y ubico donde quiero que me salga la matriz de correlaciones. En este caso la voy a colocar aquí y le doy a aceptar. Esta es la matriz de correlaciones. Esta matriz generalmente se coloca en términos porcentuales. Entonces marco los datos, le coloco porcentaje, le damos unos 2 decimales allí. Esta es nuestra matriz de correlaciones. Entonces aquí tenemos la matriz de correlaciones y recordemos que, ya lo habíamos dicho, en la diagonal siempre tendremos un valor de 1 o del 100%. ¿Eso qué significa? Pues que la empresa A tiene un grado de asociación lineal con ella misma perfecto. Es decir, que la rentabilidad que ha tenido la empresa A se relaciona perfectamente con la rentabilidad que ha tenido la empresa A. Eso mismo sucede con los bonos B. La rentabilidad de los bonos B se han relacionado perfectamente con la rentabilidad de los bonos B. Y lo mismo sucede con la divisa C. La rentabilidad de la divisa C se relaciona perfectamente con la divisa C. En realidad a nosotros lo que nos interesa analizar no es eso. ¿De acuerdo? Porque eso es obvio. Lo que nos interesa analizar es lo que no esté en la diagonal. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, que la correlación más alta es la que existe entre la empresa A, en mi caso, y la divisa C. En este caso es el 79.18%. Esto es peligroso porque nos estaría diciendo, independientemente de qué es causa y qué es efecto, que las rentabilidades de la empresa A y de la divisa C están altamente relacionadas. Eso quiere decir que si a la empresa A o a la divisa C les fuera mal, ¿cierto?, a la otra que está, digamos, de forma relacionada, también le va mal. Y eso implica, digamos, un cierto problema. En la medida de lo posible, estos niveles deben ser cercanos a 0. Pero eso es muy difícil porque macroeconómicamente e incluso microeconómicamente hay una relación entre los sectores, entre las empresas, entre las actividades productivas, ¿cierto? Porque unas en cierta medida dependen de otras. Digamos que, por ejemplo, la industria automotriz depende en buena medida, por ejemplo, de la producción del sector primario, en donde se extraen aquellos insumos químicos
que son necesarios para la producción de automóviles. A su vez, la producción de automóviles tiene efectos, ¿cierto?, sobre el comercio. El comercio pues tiene un efecto sobre el comportamiento de la economía, y la economía de un país se relaciona con la economía de otros países, ¿de acuerdo? Ahora, mucho más a través del sistema financiero. El mercado de capitales, ¿cierto?, implica que los países se interconecten más, y Forex, que es el mercado particular de divisas, hace que tengamos una alta relación internacional entre los países, de modo que es difícil encontrar que no exista una relación, pero nosotros debemos hacer lo posible porque esa relación no se dé. Aquí afortunadamente tengo correlaciones negativas, pequeñas pero negativas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo tengo una correlación negativa entre la divisa C y el bono B. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que en una pequeña proporción, pero esto existe, el grado de asociación negativo implica que si en un activo se gana, en otro activo, chicos, se pierde. Entre más pequeño sea esto, yo repito, lo ideal es que esto sea cero, pues mejor, ¿sí? Pero una relación negativa implica que lo que se gana por un lado se podría estar perdiendo por el otro. Si esto fuese de 100, o sea, menos 100, implicaría que lo que gana usted en la divisa C lo pierde en los bonos B, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que en la construcción de un portafolio de inversión usted obtenga indicadores lo más pequeños posible. ¿Cuál es mi recomendación? Ojalá que sean menos que 30, ¿cierto? Ojalá que sean menos que 20, ojalá que sean menos que 10. Positivos en la medida de lo posible, pero muy cercanos a cero, ¿de acuerdo? Ok, este es el análisis de las correlaciones, es decir, que aquí tendríamos problemas y aquí tendríamos problemas pues muy pequeñitos, muy menores, pero habrían problemas. Calculemos ahora la matriz de covarianzas o la denominada matriz de corriesgos. Entonces, para calcularla, nos vamos a la opción datos, análisis de datos, covarianza, le damos a aceptar. En el rango de entrada, chicos, vamos a marcar los datos de las rentabilidades de los activos financieros objeto de análisis, incluyendo sus rótulos. Así entonces colocamos la empresa A, el bono B, la divisa C y marcamos los datos. Le damos rótulos en la primera fila, rango de salida, le damos un clic aquí y yo quiero que los datos me salgan en este rango de salida. Ahí le doy a aceptar. Y esta es la información que tengo. Esta información la vamos a colocar. Aquí me sale como notación científica. Yo la voy a pasar a porcentaje y para mirar esto que son los corriesgos, le aumento una cantidad de decimales que me permitan hacer comparación. ¿De acuerdo? Esta matriz de covarianzas también se conoce como matriz de corriesgos y me permite mirar las combinaciones que pueden haber en términos de riesgo de dos activos en los que se invierte simultáneamente. A excepción de la diagonal, en donde tengo la varianza de las rentabilidades de la empresa A, en este caso, la varianza de las rentabilidades del bono B y la varianza, en este caso, de las rentabilidades de la divisa C. Yo podría sacar un riesgo, ¿cierto? Podría sacar la volatilidad de la rentabilidad individual de los activos para la empresa A, para el bono B y para la divisa C. Yo podría hacer eso. Para hacerlo, recuerden que eso ya lo habíamos hecho acá
lo habíamos hecho aquí, mírenlo, está aquí, este dato, con desviaciones estándar tipificadas, pero aquí lo voy a sacar utilizando la raíz cuadrada de la diagonal de la matriz de varianzas covarianzas. Si esto es la varianza, al sacarle la raíz cuadrada yo obtendría el nivel de riesgo y debe ser igual a la desviación estándar tipificada. Entonces aquí le voy a colocar R quad en mi caso, porque estoy en una versión de Excel que corresponde al Office 2010, pero si ustedes están, por ejemplo, en Excel 2007, le pueden dar ahí igual raíz, ¿de acuerdo? Entonces aquí le doy Enter, aquí vuelvo y le doy R quad, marco el dato de los bonos y le doy Enter, y aquí le doy igual R quad y marco el dato de la divisa y le doy Enter. Esto lo planteamos en términos porcentuales y le damos unos 2 decimales. Y si estamos haciendo nuestro análisis de forma correcta, estos datos que obtuvimos aquí, estos datos que yo obtuve aquí, tienen que ser iguales a estos datos que obtuvimos acá, chicos. Como se pueden dar cuenta, eso es cierto. Ok, entonces aquí tenemos en nuestra matriz de covarianzas que a partir de la diagonal es posible obtener los riesgos individuales, pero la ventaja de esta matriz reside en que me permite observar las combinaciones. Nuevamente aquí el tema importante son las combinaciones. Por ejemplo, en este caso yo tengo que las combinaciones en términos absolutos de la empresa A con los bonos B, o de la divisa C con la empresa A, o de la divisa C con el bono, se acercan bastante a cero. El hecho de que se acerquen a cero significa que estamos aplicando el principio de diversificación. El principio de diversificación tiene que ver con que si nosotros invertimos en varias opciones, nos estamos arriesgando menos de lo que nos arriesgaríamos si consideramos una única opción de inversión. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con no colocar todos los huevitos en la misma canasta. ¿De acuerdo? Porque si la canasta se cae, pues se rompen todos los huevitos. Vamos a ver un poco más adelante el concepto. Eso se conoce más específicamente dentro de lo que se llama un Capital Assets Pricing Model, ¿cierto? Ahí se saca el riesgo total, el riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. El riesgo sistémico viene dado por un coeficiente estadístico que se conoce como el R2, que se denomina el coeficiente de determinación. Y 1 menos ese coeficiente nos da el coeficiente de riesgo no sistémico, que a su vez es el riesgo controlable. ¿De acuerdo? Pero eso, digamos que será agenda de otra, digamos, de otra clase. Pero sí es cierto que a partir de esos indicadores se puede obtener el dato del riesgo sistémico. Bueno, chicos, a partir de esto tenemos que construir una matriz que se llama matriz de participaciones o matriz de riqueza. Vamos a calcularla aquí, ¿cierto? Voy a colocarme aquí, matriz de riqueza. En la matriz de riqueza lo que nosotros hacemos es listar nuestros activos financieros y vamos a decidir cuánto vamos a invertir en cada uno de ellos dentro de un portafolio de inversión. Pues este total que he colocado aquí no es sino la suma de lo que yo decida invertir acá. Pero esa suma tiene que ser igual al 100%. En este caso, pues me da a mí de 0 porque no tengo nada. Para tomar esta decisión hay que tener en cuenta no solamente este análisis que hemos hecho, sino también la información de los fundamentales de la economía. Hay que analizar cómo está
por ejemplo, la empresa por dentro. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con respecto a los bonos? ¿Cuál es el comportamiento de la divisa? Es decir, hay que tener información del mercado, de cómo están las empresas, los diferentes sectores de la economía, de cómo están los títulos de renta variable, de cómo están los títulos de renta fija, de cómo están, ¿cierto?, los mercados de divisas. Es decir, que tenemos que tener información no solamente cuantitativa, sino información cualitativa para tomar las decisiones. ¿De acuerdo? No se trata simplemente de un ejercicio en el que nosotros, con base en uno o dos indicadores, tomamos decisiones. No, porque aquí estamos colocando recursos de capital y lo que nosotros queremos es optimizarlos. Entonces tenemos que tener información. Haciendo abstracción de eso y pues teniendo en cuenta que esta es una explicación, digamos, ligera, vamos a tomar una decisión basada en algunos indicadores que hemos obtenido. Por ejemplo, yo podría basar mis decisiones muy irresponsablemente en el dato de la marginalidad. Entonces diría, el que tenga el menor coeficiente de marginalidad es en el que más tengo que invertir. Entonces observo que ese coeficiente es más pequeño en los bonos. Entonces a los bonos le voy a colocar una estadística del 40% de mi inversión. Le voy a dar ahí 40%. Nótese que le doy 40% aquí y ya me aparece 40% acá. ¿De acuerdo? Entonces, en segundo lugar, yo podría decir, bueno, podríamos decir que la empresa A tiene una marginalidad más pequeñita. Entonces, en la empresa A, yo podría arriesgarme a colocarle un 40%. O coloquémosle un indicador más pequeñito, un 30%. Un 35%. ¿Listo? Tengo 40% en los bonos, 35% en la empresa y el restante se lo colocaría a la divisa C. ¿Cuánto tendría que colocarle, chicos? Entonces le coloco el 25% restante en la divisa C y eso me da un total del 100%. ¿De acuerdo? Ustedes pues hacen lo propio dependiendo de los resultados que hayan obtenido. Pero recuerden, hay que tener buenos resultados. Y no solamente información de tipo cuantitativa, sino información de tipo cualitativo. Bueno, vamos a construir la matriz de Markowitz. ¿De acuerdo? Entonces voy a fusionar estas tres celditas. Voy a colocar aquí un título que se llame matriz de Markowitz. Allí voy a tener una sumatoria interna, voy a tener una sumatoria externa y voy a tener un producto que no sería sino la multiplicación de diferentes W sub I participaciones honestas por W sub J por la covarianza de las combinaciones, que en este caso en general serían I sub J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la sumatoria externa voy a listar tantas veces como sea necesario los activos financieros. ¿De acuerdo? En este caso, los voy a listar así. De tal modo que pueda combinar los activos entre sí. Entonces aquí voy a combinar, por ejemplo, todos mis activos con la empresa A. Aquí voy a combinar todos mis activos con el bono B. Y aquí voy a combinar todos mis activos con la divisa C. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es aplicar un producto en el que multiplicaré
las participaciones porcentuales de la matriz de riqueza por las combinaciones de covarianzas. Entonces, la primera me quedaría igual la participación de la empresa A por la participación de la empresa A por la covarianza de A con A. ¿De acuerdo? Repito, la participación de A por la participación de A por la covarianza de A con A. Le doy Enter. Aquí le doy igual y me voy. Nuevamente. La participación de la empresa A por, aquí me está diciendo ya, la participación del bono B por la covarianza de la empresa A con el bono B. Y le doy Enter. Continúo, digo igual. La empresa A multiplicada por la divisa C multiplicada por la covarianza de A con C. Y continúo, le digo, la participación del bono B por la empresa A por la covarianza de B con A, que es igual a la covarianza de A con B. Y continúo, le digo, bono por participación del bono por covarianza, ¿cierto?, de bonos. Aquí le doy igual bono por divisa por covarianza de bono con divisa. Aquí le voy a dar divisa por empresa A por covarianza de A con C. Aquí le doy igual y le doy divisa por bono por covarianza de bono con divisa. Y finalmente me queda divisa por covarianza de divisa con divisa. Y aquí tengo todas las combinaciones ya. ¿Para qué sirve esta matriz? Esta matriz sirve para que nosotros podamos obtener la varianza del portafolio. Esa varianza la podemos obtener sumando estos productos. Entonces le damos igual suma, marcamos estos productos y le damos Enter. En mi caso, la varianza resultó de 0,0027%. La varianza es un indicador estadístico. Como indicador estadístico, lo que nos dice es cómo están dispersos los datos alrededor de su media aritmética. Este dato en realidad no nos interesa tanto como nos interesa su raíz cuadrada, que en términos financieros describe lo que se conoce como la volatilidad de la rentabilidad del portafolio. La volatilidad no sería otra cosa sino el riesgo de invertir simultáneamente, ¿cierto?, en la empresa A, la empresa B y la empresa C. De hecho, como hemos hecho nuestros cálculos, este nivel de volatilidad que obtendremos aquí será la volatilidad resultado de invertir 35% en la empresa A, 40% en el bono B y 25% en la divisa C. Entonces le damos para obtenerlo igual R-Quad, abrimos paréntesis, marco el dato de la varianza y obtengo que ese dato es del 0.5221%. Ese es el riesgo de este portafolio. Ahora nos dispondremos a obtener el cálculo de la rentabilidad del portafolio. Es decir, calcularemos el valor esperado de la rentabilidad conjunta de los activos financieros.
Para hacer este cálculo, lo que tenemos que hacer es una suma producto, en donde multiplicaremos la rentabilidad individual que hemos obtenido en los activos objeto de análisis por su respectiva participación dentro de la matriz de riqueza. Siendo ese nuestro trabajo, entonces diremos igual la rentabilidad obtenida en la empresa A multiplicada por su respectiva participación en la matriz de riqueza más la rentabilidad obtenida en los bonos B multiplicada por su respectiva participación en la matriz de riqueza más la rentabilidad obtenida en la divisa C multiplicada por su respectiva participación porcentual en la matriz de riqueza. Ese dato corresponde al 0.22% y es el dato, particularmente 0,2229%, y este dato corresponde a la rentabilidad que se obtendría en un portafolio en donde invertimos 35% en la empresa A, 40% en los bonos B y 25% en la divisa C. Y este nivel de riesgo, pues es el riesgo asociado a esa alternativa de inversión. Aquí podemos hacer un cálculo de la marginalidad. Esta marginalidad, por supuesto, es la marginalidad del portafolio y sería igual a un valor absoluto de la volatilidad entre la rentabilidad. En este caso el indicador es de 2.34. Obsérvese que ese 2.34 que he obtenido se encuentra por debajo del dato que teníamos de mercado, que estaba en el 6.46. La idea es que este dato se encuentre por debajo de lo que obtenemos en el mercado. Lo que nos asiste entonces ahora es programar de forma lineal una situación en la que nosotros podamos maximizar la rentabilidad del portafolio minimizando el nivel de riesgo asociado. Esto nos permitirá al mismo tiempo que tenemos un mejor indicador de marginalidad o en últimas de rentabilidad y de riesgo, saber cómo debemos invertir de manera eficiente en la empresa A, en el bono B y en la divisa C. Para eso lo primero que voy a hacer es simplemente señalar que para este cálculo necesito una celda de sensibilidad. Esta celda de sensibilidad le voy a colocar un colorcito y se supone que debe permitirme generar simulaciones, simulaciones para que a determinados niveles de riesgo asociado correspondan diferentes niveles de rentabilidad y por lo tanto diferentes formas de invertir en la matriz de riqueza. Es el primer elemento. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es utilizar la herramienta Solver de Excel para crear el modelo que establece Markowitz en la moderna teoría de portafolios de inversión, que pues es fundamental en áreas como mercado de capitales, valoración de empresas incluso, análisis de gestión de riesgos, análisis de riesgometría, y que pues es relevante para no solamente hacer análisis de riesgo y valoración y medición de rentabilidad, sino que nos permite tomar decisiones de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la opción de datos, y en datos nos vamos a
Solver. Entonces, en Solver nos aparece un cuadro de diálogo que se denomina parámetros de Solver. Aquí donde dice establecer objetivo, voy a colocar la rentabilidad del portafolio. Ese será el objetivo. Y lo que yo querré hacer con esa rentabilidad es maximizarla. Por eso coloco aquí la opción Max, que ya estaba por defecto. Pero también podríamos hacer un ejercicio diferente. Es decir, crear simulaciones para la rentabilidad y decirle más bien a Solver, ojo, yo lo que quiero es minimizar el riesgo. Entonces señalo el riesgo y le doy aquí minimizar. Entonces lo que tengo que hacer ya no sería una simulación en la volatilidad, sino una simulación en la rentabilidad. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a hacerlo y deberíamos llegar a los mismos resultados, por supuesto. Nosotros lo haremos simplemente con un objetivo claro, que es la maximización de la rentabilidad, y por eso le coloco aquí Max. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí donde nos dice cambiando las celdas, nosotros lo que vamos a hacer es señalar los componentes que se encuentran dentro de la matriz de riqueza. Esos componentes son las celdas que van a cambiar, por eso se llama cambiando las celdas de variables. Entonces señalamos cada uno de los elementos que están dentro de la matriz de riqueza, con la esperanza de que podamos maximizar la rentabilidad, y maximizando la rentabilidad, estos componentes cambien para permitirnos la maximización de la rentabilidad y la correspondiente reducción del riesgo. Vamos a incorporarle una serie de restricciones. Entonces le vamos a dar aquí agregar, y nuestra primera restricción sería que estos datos que tenemos en la matriz de riqueza tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Por qué razón? Porque estos datos no pueden ser negativos. Usted no puede invertir un dato negativo. ¿De acuerdo? Le damos a agregar. La segunda restricción es que estos datos, desde el punto de vista individual, no pueden ser negativos. Eso ya lo habíamos colocado en la primera restricción, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle que esos datos, aquí no la estamos haciendo bien. Aquí le vamos a dar cancelar, y lo que yo quiero colocarles aquí agregar. Lo que yo quiero aquí es decirle, yo lo que necesito es que este 100% de la inversión sea igual a un 100%, es decir, que no se pase la inversión del total que le hemos dado, del 100% de los recursos. Que si yo tengo $1.000.000, por ejemplo, no invierta $1.100.000, ni que invierta 900, sino que invierta $1.000.000. ¿De acuerdo? Esa es nuestra segunda restricción. Y le damos a agregar. Nuestra última restricción reposa en que esta volatilidad que tenemos aquí sea igual a la celda de sensibilización. Necesitamos que esa volatilidad que hemos obtenido acá sea igual a la celda de sensibilización. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos las tres restricciones, aquí tenemos el objetivo y aquí tenemos las celdas cambiantes. Y le damos cerrar. Ahora estamos listos para hacer simulaciones.